Hola chicos, aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de Nietzsche y el nihilismo. Este video me costó mucho tratar de estructurarlo, chicos, ya que Nietzsche se ha ganado el lugar como un filósofo incómodo para el orden preestablecido de las situaciones sociales y políticas en la actualidad. Les anticipo, el analizar el pensamiento de Nietzsche es analizar un pensamiento completamente contrario a lo que ustedes y yo hemos manejado como principios dominantes dentro de nuestra conducta y concepción moral. Por consiguiente, tienen que estar completamente aperturados mentalmente y tener algo bien claro, hijos. Lo que se diga dentro de este filósofo es solo una opinión, es solo una interpretación filosófica de cómo él puede ver la situación que le toca vivir. Hablemos entonces de esta situación, este contexto. A Nietzsche le toca vivir una situación de conformación de una nación llamada Alemania. Cuando él nace, Alemania todavía no existe. Es un cúmulo total de ciudades-estado, de principados alemanes, que no vive bajo ningún tipo de identidad nacional. A él le toca entonces ser partícipe activo de la unificación de Alemania bajo los preceptos de Otto von Bismarck. Eso va a marcar muchísimo la perspectiva que tiene Nietzsche acerca de la conformación social. Otra característica importante de Nietzsche antes de que iniciemos es que es un ateo empedernido. Por consiguiente, ustedes van a ver frases que a lo mejor van a decir, profe, ¿acaso usted está loco? No, lo dijo Nietzsche, pero es importante que nosotros lo analicemos. Otro punto fundamental es la cercanía que tuvo en algún momento con la filosofía de Schopenhauer. Recuerden que Schopenhauer fue catalogado como el filósofo pesimista, ese filósofo que criticaba el idealismo alemán. Ahora Nietzsche inicia con la crítica de la modernidad. Aquí ya podemos hablar nosotros acerca del primer crítico de esa filosofía moderna sustentada en el progreso social y la razón. Empecemos. Analizar a Nietzsche es muy complejo y muy vasto, por consiguiente lo vamos a dividir en dos videos. Primero el nihilismo y posteriormente el superyo, pero eso lo veremos más adelante. La biografía. Nace en la ciudad de Rücken el 15 de octubre de 1844, cerca de el actual Leipzig, Alemania. Durante toda su infancia se va a educar en un colegio privado en donde él va a adquirir sus primeros pininos filosóficos. En 1865, es decir, todavía muy joven, escribe su primer tratado filosófico titulado Sobre el origen del mal. Posteriormente, en 1864, Nietzsche comienza sus estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Icónico e ilógico que haya estudiado teología y que haya sido uno de los grandes críticos del cristianismo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo filósofo lo primero que tiene que hacer es realizar una crítica del contexto que le toca vivir y con ello elaborar una reflexión bien sustentada de los valores que se necesitan cambiar y de los valores que necesitan en algún momento hacerse como nuevos. En eso radica la filosofía de Nietzsche en un primer momento, en ver lo que estaba mal y posteriormente crear o idear una utopía en donde se sustentaran nuevos postulados morales. Pero más adelante vamos a ver eso. En 1867 realiza su servicio militar voluntario como cadete de artillería, pero desafortunadamente tiene una lesión y lo tiene que dejar. Es decir, Nietzsche entonces, aparte de ser un intelectual, un pensador, un filósofo, también va a tener esta característica de querer adiestrarse en las fuerzas militares de Alemania, para ese entonces Prusia. Recordemos que Prusia para esa época era la superpotencia militar terrestre europea, porque la superpotencia militar marítima era Inglaterra.
Posteriormente labora como profesor en la Universidad de Basilea de 1869 a 1879. Podríamos decir que fue su época de más productividad filosófica. Después, debido a enfermedades que van a resultar de él, enfermedades físicas, padecimientos físicos, tiene que trasladarse de lugar. Y aquí viene la parte más importante de su biografía. De noviembre a enero de 1889 a 1890 lo meten en una clínica de salud mental. El episodio es un poco extraño porque se supone que Nietzsche estaba caminando y de repente ve a un tipo que estaba tratando de lastimar a un caballo. Por consiguiente, él abraza al caballo, pero en ese momento se desmaya. Después va a empezar a escribir cartas en donde sus allegados empiezan a ver cómo empieza a tener ciertas variaciones mentales, por ejemplo, ya era megalómano o ya tenía ciertas intencionalidades bastante drásticas y radicales para su momento. Por consiguiente, tanto su esposa como su madre se van a dedicar a cuidarlo. Se muere su esposa y posteriormente va a morir en la República de Weimar el 25 de agosto de 1900. Para este momento, Nietzsche, cuando ya tiene esa crisis mental, ya es un filósofo consolidado, pero también es un filósofo que va a ser muy criticado, ya que él es como la mosquita de la vaca, ¿no? En un territorio ganadero. ¿Por qué? Porque va a estar molestando a la vaca. La vaca, pues, es ese estado que se está creando. Pero veamos por qué fue catástrofe. Ahora, Nietzsche escribe muchísimas obras, muchísimas obras, pero las que nos llegan como latinoamericanos y las que nos permiten identificar ese concepto filosófico de Nietzsche son dos principales. Así habló Zaratustra y la segunda, El Anticristo. Estas dos nos permiten identificar el concepto de nihilismo en Nietzsche. También vamos a poder identificar otros conceptos fundamentales. Vamos paso a paso. Primero, ¿qué es el nihilismo? Bueno, el nihilismo es una postura filosófica, es decir, no es una verdad, no es una totalidad, es solo una postura filosófica y existencial en la que nada tiene sentido. Y cuando digo nada, para Nietzsche es nada. Empecemos con algo fundamental, el instinto y el instante. Para Nietzsche, la vida es un eterno retorno, es un ciclo constantemente, es un eterno retorno, siempre vamos a vivir lo que estamos viviendo. Por consiguiente, para Nietzsche, el instinto y el instante es donde tiene que radicar la vida y el deseo del ser humano. Porque por lo general el ser humano en esta cosmogonía, en esta cosmovisión cristiana, tenemos esa necesidad de trascender. Nos dicen, si tú matas, si tú robas, si tú allanas, no vas a ir al cielo. Eso es trascender. El que nosotros hagamos buenas acciones aquí o que cumplamos con la moralidad que nos tratan aquí para que lleguemos a trascender al cielo. Nietzsche dice que esto no tiene el menor sentido y que lo único que tiene importancia en la vida es que se repite una y otra vez infinitamente. Por consiguiente, al repetirse tantas veces, pues no tendría sentido intentar trascender. Por consiguiente, el instinto y el instante para Nietzsche son fundamentales, es decir, darle rienda suelta a los deseos del humano. 2. Dentro de esta concepción entre deseos, banales o no banales, está la alegoría de Apolo y Dioniso. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Recuerden un poquito los dioses griegos. Apolo era el dios griego de la racionalidad, la virtud, la armonía y la claridad. Por otra parte, Dionisos es el dios de la embriaguez, la orgía y la pasión. Nietzsche nos va a decir que Apolo no sería más que una máscara de Dionisos, es decir, uno más de sus juegos de ocultamiento, en donde la búsqueda de la verdad y la razón no tienen sentido. Por consiguiente, Nietzsche rechaza que la verdad absoluta y que la razón sea una herramienta para lograrla, es decir, no tiene sentido la búsqueda de la verdad.
¿no? Entonces ya tenemos dos grandes aportes hasta este momento, chicos. Por una parte, la perspectiva de la vida de Nietzsche. Por otra parte, la perspectiva epistemológica de Nietzsche, con Apolo y Dionisios. 4. La moral de los señores contra una moral de esclavos. Aquí es la parte donde ustedes tienen que tener mucha apertura mental, mis niños. Nietzsche va a retomar el concepto de esclavo y señor que nos había enseñado en su momento Hegel. Para Nietzsche, el conflicto moral radica en que, poco a poco, según la perspectiva de Nietzsche, los esclavos fueron creando una moral débil, una moral en donde los fuertes se hicieran sentir culpables de todo lo que habían hecho y fueran aplastados. Una moral, dice Nietzsche, de rebaño, una mentalidad en donde no hay más que miedo y orgullo. Se preguntarán, profe, ¿qué está tratando de decir Nietzsche? Nietzsche lo que está tratando de decir es que estamos sujetos a una moralidad que no nos permite ser en sí. Esa es la definición, el ser en sí. Ahora, esta moralidad va a ser criticada por Nietzsche hacia dos filósofos, Sócrates y Platón, pero también hacia un escrito fundamental que va a ser el cristianismo, porque él dice que es la moral de los esclavos. Ahora, Nietzsche va a proponer aquí otro concepto fundamental, la transvaloración de los valores. Sí, sonó a pleonasmo, pero hay que decirlo así, hijos. Esa transvaloración es destruir los valores cristianos, destruir los valores de piedad, de misericordia, de compasión, y proponer unos nuevos en donde no exista la culpa, en donde el hombre vaya más allá de esas concepciones que atan el deseo del hombre por el hombre. Se preguntarán, profe, aquí ya no le voy entendiendo, es que esto está muy complejo. Bueno, muy sencillo, hijos. Nietzsche nos dice que para terminar con esos valores de rebaño o esa moral de esclavos, tiene que existir el superhombre. ¿Quién es ese superhombre? Bueno, pues es una especie de hombre que va más allá del bien y del mal. Es un hombre que propone y que se reinventa, que no le tiene miedo a la destrucción, al genocidio. ¿Por qué? Porque él va a intentar crear una nueva jerarquía de valores. Y en esa nueva jerarquía de valores no tiene que existir el concepto de Dios por encima de él, porque el hombre es Dios. Aquí dirán, profe, ¿Nietzsche estaba loco? No. Tal vez Nietzsche había visto en ese momento que la sociedad se estaba desmoronando poco a poco, y eso es real. Actualmente nosotros vivimos en una sociedad en donde el crimen organizado, la delincuencia, la falta de valores morales, lo podemos ver hasta en la cultura de la sana convivencia y en la cultura de la legalidad, no existe. Nietzsche dice que todos estos problemas sociales son encausados por esa moral de esclavos, y que solo un superhombre va a poder anteponer esos preceptos morales y construir unos nuevos. ¿Quién es entonces ese superhombre? Pues Nietzsche no lo define físicamente, pero sí lo define en características ideológicas. Recuerden, es un hombre que va más allá del bien y del mal, es decir, él no se va a encasillar en hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Él lo que va a tratar es inventar nuevas jerarquías de valores, no se les olvide. Por eso es que termina con una frase muy polémica. Dios ha muerto y nosotros lo matamos. Sí, lo sé, son frases muy complejas para ustedes, pero que dentro del pensamiento de Nietzsche tenían sentido. Ahora, algo fundamental, chicos. Nietzsche no quiere decir que la idea de Dios no esté en un uso social, sino que ha sido utilizada socialmente para que agentes que no representan la mejor parte de la sociedad estén a la cabeza de ella. Espero que les haya gustado el video, chicos. Vuelvo a repetirles, tienen que tener mucha apertura mental para manejar estos conceptos, porque llegan a trascender en los principios dominantes que hemos tenido desde que nosotros somos criados. Les repito, a Nietzsche lo vamos a ver en 2 videos, entonces tenemos que tener esa apertura mental.
La actividad es muy sencilla, quiero que ustedes me reflexionen las 4 frases de Nietzsche: el instinto y el instante, en 4 renglones; Apolo y Dionisos, en 4 renglones; moral de los señores contra una moral de los esclavos, en 4 renglones; y el superhombre, en 4 renglones. Nos vemos, chicos, hasta luego.